¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos. Me da muchísimo gusto saludarles al inicio de esta segunda semana de este módulo 2. Les doy la más cordial bienvenida. Así que ya tenemos aquí algunas personas quienes están observando este video de forma directa, así que me da mucha alegría saludarles. Todavía nos encontramos en una circunstancia complicada respecto a esta pandemia. Bueno, pues es una situación histórica a la que debemos de enfrentarla con buen ánimo. Aquellas personas quienes hayan sufrido pues con sus familiares pues los estragos de esta enfermedad, mis más sinceras condolencias. Pues ya todos conocemos a personas que se han enfermado, incluso algunos estudiantes quienes han podido superarla. Enhorabuena. Hay que continuar todavía con estas precauciones de salud que la ciencia nos ha enseñado. Usar cubrebocas, lavarse las manos, estornudar de etiqueta, tratar de evitar el contacto con otras personas y quedarnos todavía en casa lo más posible. Es una situación en la que pues hay que trabajar, hay que seguir en el comercio. Bueno, pues hay que extremar lo máximo posible estos cuidados que sabemos que nos recomienda la ciencia. Así que, bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles. Voy a revisar que este aparato me esté dando la señal de forma correcta para ver si se está transmitiendo. Quizás haya algunas interrupciones, ya que, bueno, pues estamos pues en función también de la señal que recibimos. Haremos nuestro mejor esfuerzo, tengan un poco de paciencia. Mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis, soy licenciado en Filosofía y en Derecho y tengo otros grados académicos y soy profesor presencial en Ciudad de México y ahora en línea pues prácticamente todo el tiempo y también pues ya desde hace varios años. Mis actividades generales son realizar trámites ante las autoridades judiciales, ante las autoridades administrativas, pues porque soy abogado. Y también pues realizo algunas actividades de investigación, por supuesto, además de la docencia. Este periodo, pues ya ha comenzado hace una semana. Estuvimos comenzando el día 29 de junio y bueno, pues sabemos que va a haber un periodo intermedio en el que nuestras autoridades nos han mencionado que va a haber un receso académico. Será la próxima semana del 13 al 19 de julio. Así que esta semana, las actividades de esta semana se esperan que la resuelvan a más tardar el día 12 de julio, el domingo. A mí me gustaría que todos ustedes pudieran anticiparse, no dejarlo a última hora. Quienes han entregado antes sus actividades habrán visto que si tienen algunos errores, bueno, yo se los comento e incluso algunos han tenido la oportunidad de pues volverla a mandar, así que es una gran ventaja hacer las cosas antes. Dejar las cosas a última hora es complicado porque pues a veces hay problemas en el equipo, hay que atender a los niños, se va la señal, fallan los aparatos electrónicos. Así que es más recomendable anticiparse, no dejar todo a última hora. Bueno, en esta ocasión vamos a ver
algunos de los recursos de esta semana 2. Les recuerdo, las sesiones sincrónicas las tenemos los días martes a las 9:30 de la mañana. Y aquellas personas quienes no puedan seguirnos de forma directa en este horario podrán ver la retransmisión y así podrán verlo pues a la hora que más les convenga. Los asesores tenemos 24 horas para resolver las dudas y ya saben que yo me encuentro en línea casi siempre de 8 a 10 de la mañana, así que trato de contestar de forma inmediata o lo más pronto posible. Es más recomendable que utilicen la plataforma de la mensajería, ya que el correo electrónico a veces se nos satura o no le prestamos la misma atención. La calificación se la otorgamos generalmente antes de 72 horas, se nos acumulan mucho y pues tenemos que revisarlo con todo detalle. Les recuerdo que no se cuentan sábados, domingos o días festivos o incluso este tiempo de receso, así que en el caso de que entregasen este fin de semana sus actividades de esta semana 2, pasará la semana de receso y después todavía tenemos un par de días. Algunas calificaciones reprobatorias pueden recuperarse en la misma semana. Yo les recomiendo por eso que entreguen anticipadamente sus tareas. Aquellas personas quienes tengan motivos justificados para decir que no pudieron realizar sus actividades, como una enfermedad, atender a nuestros abuelitos o realizar un viaje o fallas graves en el equipo, bueno, pues solicítenlo a su asesor, estamos a la escucha, pero tendrá que ser antes de las 72 horas, es decir, si termina la semana el día domingo, la entrega, pues ya pedirle el jueves o el viernes siguiente ya no es posible otorgarles. Así que traten de evitarlo y en el caso de ser necesario, solicítenlo, por supuesto, adjuntando los comprobantes correspondientes. De igual manera, les comento que los ejercicios formativos tienen una fecha definida, que es el último día de la semana en curso, por lo que ni el facilitador ni el tutor podrán modificarlo, pero esto, recuerden, tienen un valor relativo en la calificación total del módulo y la última semana es la que tiene mayor porcentaje. En esa semana, en la última, la cuarta semana, ya no habrá extensiones y hay que ponerle todo el empeño. Les recomiendo pues que se comuniquen siempre a través de la plataforma, que participen en el foro aprendiendo. El sistema cuenta con detectores especializados en las cuales conoce si estamos ingresando o no, así que les recomiendo a aquellos que quieren sacar 10 cerrado, bueno, pues participen en el foro aprendiendo, dando aportaciones, comentando lo que dicen sus compañeros. Y por supuesto es muy importante que le pongan portada a sus trabajos. Todos los asesores abrimos muchos trabajos de forma simultánea y para que usted tenga la certeza de que se le califica de forma correcta, bueno, pues lo mejor es poner todos sus datos, su nombre, fecha, qué actividad y por supuesto las fuentes de consulta. Para ello tenemos un extraordinario recurso donde nos dice cómo debemos de citar la bibliografía que consultamos. Es muy importante que ustedes adquieran este ejercicio y esta capacidad académica para citar correctamente. Pronto van a llegar a la universidad, van a hacer su tesis y se espera que ya estén suficientemente ejercitados para citar de forma correcta la bibliografía y las fuentes que utilizan. Estén muy atentos al foro de novedades. En ese lugar nosotros ponemos los avisos, las recomendaciones, algunos trucos para hacer más fácil las actividades. Así que estén muy pendientes de ello. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla
Nada más den un poquito de oportunidad. Aquí está la pantalla. Ahora vamos a acomodar esta otra imagen para no desaparecer del todo. Aquí estamos todos. Ok. Bueno, esta segunda semana, pues, recuerden, estamos en un módulo muy interesante. Es uno de los módulos en los que pues se hacen ejercicios. A lo mejor a algunos les parecen difíciles, pues es normal. A todos se nos hace difícil estar en la computadora o en el teléfono celular. Pues imagínense los maestros que tenemos que preparar este material, pues también hemos tenido nuestras dificultades, así que comprendo pues que sea difícil. Sin embargo, con el tiempo van a ver que se les va a facilitar, va a ser más intuitivo y además más amigable. Así que recuerden, el propósito formativo del módulo es emplear la comunicación oral y escrita, el uso de las tecnologías y definir bien las estrategias que te puedan ayudar a lograr tus logros académicos y además logros personales. Tenemos también un extraordinario mapa mental en donde se nos ofrece aquí un proyecto de vida. En este proyecto de vida, bueno, pues tiene aquí todos los conceptos relacionados a las metas, a los objetivos, la toma de decisiones, la construcción del conocimiento, en fin, todas aquellas actividades que nos pueden ayudar a realizarlo de forma eficiente. Así que nos habla de estrategias de estudio, de comunicación oral y escrita, cosa que hemos realizado con mayor intensidad en nuestras actividades. De igual manera, se nos muestra cómo la comunicación oral y escrita es a través de estos ejercicios: el saber escribir bien, el leer bien, y para ello pues se nos recomienda distinguir los géneros discursivos académicos, los procesos de escritura. En los géneros discursivos académicos tenemos el resumen que vamos a realizar en las actividades, el relato, el comentario, la reseña, los tipos de texto que pueden ser de divulgación científica, didácticas o periodísticas. Y en el proceso de escritura, pues hay que tomar en consideración la planeación, cómo redactar bien, revisar y volver a escribir. De igual manera, nos ofrecen medios para ejercitarnos en una mejor lectura, para que podamos hacer la crítica o analítica, que significa estudiar, considerar, valorar. Para ello, veremos la importancia de la lectura, el proceso lector y las estrategias de comprensión lector. Así que recuerden, son 3 unidades las que vemos en este módulo: comunicar y aprender para lograr metas personales, que es la unidad que vimos la semana pasada; leer y escribir para aprender, esta es la unidad que veremos en esta semana; y analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Estas son las 3 unidades del módulo. Nos vamos a centrar en la unidad número 2. Y podrán ver aquí este cuadro sinóptico en donde están las 4 semanas. Vean, son 3 unidades. Y la semana de integración de saberes, bueno, pues es un resumen, un repaso de las unidades previas. Así que la unidad 2 de esta semana es leer y escribir para aprender. El propósito es leer diversos tipos de texto, hacerlo de forma eficiente utilizando las técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de la identificación de las ideas y de la organización de los argumentos principales. Así que el contenido programático es: número 1, la lectura, su importancia, las estrategias para tener una buena comprensión de la lectura; número 2, el texto, la estructura del texto, los tipos de texto, el resumen y los pasos para elaborar un buen resumen. Respecto a los aprendizajes esperados, es que podamos identificar
el tema, la intención y las partes de las expresiones orales y escritas. Utilizar también estos recursos tecnológicos como fuente de consulta y poder buscar información académica en sitios confiables. Además, desarrollar resúmenes por escrito en el que podamos precisar tema, intención, partes de texto y además emplear las técnicas de estudio que permitan recuperar la información importante de los textos y poderlas aprender. Así que cuando nosotros entramos a la plataforma, encontramos esta imagen de la unidad 2. Vemos aquí todos los recursos. Primero vemos la guía arriba, los recursos, de los cuales haremos un breve repaso el día de hoy. Y luego las actividades, que son actividades integradoras, son las tareas, los ejercicios, y las actividades formativas, que son los cuestionarios. Yo les recomiendo que primero lean todos los recursos detalladamente para que les sea más fácil y sepan de qué se trata la elaboración de estas actividades. Es poco recomendable que caigan en la tentación de que pues hay que hacer necesariamente primero las tareas y luego ya leemos los recursos. No, aquí es al revés. Lo más aconsejable es primero leer todos los recursos. Así que vamos a darle una buena repasada, por lo menos de forma superficial, los recursos. Yo recomiendo que los lean, que los vean con todo detenimiento. Y tenemos el recurso de la lectura y de la escritura. Es un video muy breve y además muy interesante. La lectura por gusto y no por obligación, es decir, que nosotros vamos a dedicar tiempo a este estudio, así que hay que aprovechar y hay que sacarle el gusto. Esto es algo parecido a tener que trabajar. Pues todos tenemos que trabajar. Lo mejor será encontrar que sea algo placentero, algo que nos guste y encontrarle algunas ventajas además del dinero que sacamos en el caso del trabajo. Bueno, pues podemos hacer amigos, conocer gente y además disfrutar aquellas actividades que realizamos. De igual manera en la lectura pues hay que leer, pues hay que aprovechar la imaginación, aprender y por supuesto hacer un pequeño esfuerzo adicional pues para pues aplicarse a las letras. Este recurso que nos habla de las estrategias de lectura pues nos menciona como algunas sugerencias pues lo que debemos hacer durante la lectura, antes de la lectura o después de la lectura. Nos hace una recomendación pues para poder ir identificando el tipo de texto, quién lo escribió, cuáles son las características del autor, de qué se trata la narración y por supuesto después pues bueno, y de qué habló, cuáles fueron las principales ideas. Esto pues les da muy buena ventaja porque pues es común que nosotros luego tenemos libros y libros y libros, estamos leyendo y no nos percatamos a veces exactamente del tema, así que es muy recomendable hacer una reflexión posterior a la lectura. Además, este recurso que nos habla del texto, bueno, pues nos menciona como texto, significa como tejer, entrelazar y por supuesto es un modo de relacionar las palabras y las ideas que se entrelazan en los escritos. Así que no solamente las ideas se expresan de manera oral, sino también de forma escrita. En la estructura general de la presentación de un texto se nos recomienda identificar con toda claridad el título, cómo le vamos a llamar, la introducción o planteamiento, el cuerpo del texto, es decir, de qué se trata, de qué me está hablando, y el final o cierre que se refiere a las conclusiones, a las ideas principales que se han mencionado previamente. Cuando nosotros vemos el recurso de la organización del texto, pues nos va a hablar de los diferentes tipos de texto. Por ejemplo, la narrativa que ya utilizamos la semana pasada cuando nosotros hablamos de nuestra historia. Tenemos una presentación, pues vamos a contar una anécdota y por supuesto un final donde se concluya y se haga
una síntesis de estas relaciones. Por supuesto, hay también textos descriptivos que nos van a mencionar todas las características, o expositivos, como en el caso de las clases académicas, pues nos explican los conceptos, las clases de palabras, cuándo se usan, o la argumentativa, en la cual nosotros exponemos nuestro punto de vista, damos nuestra opinión. Imagínense, los abogados, mis colegas, pues constantemente estamos solicitando a la autoridad que asista o conceda el derecho que está reclamando nuestro cliente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la argumentación. Le decimos: señor juez, en base a lo que dispone la ley, esta persona que es mi cliente, pues solicita que le den dinero su marido, pues para mantener a sus hijos, ya que el señor está trabajando y ella pues tiene el derecho de cuidarlos, y él como papá tiene el deber de pues ayudar a su manutención. Así que tenemos también otros recursos como la corrección de textos, y para ello pues es muy importante utilizar y aplicar esta técnica tan buena que es darle una buena repasada y darse cuenta de los errores. Casi siempre que les pongo un mensaje en el foro de novedades, yo veo que hay algunos errores, así que lo vuelvo a leer. Y generalmente una o dos palabras que no están bien escritas las necesito corregir. Esto es bastante común. También este recurso que nos habla de para practicar más los signos de puntuación, bueno, pues lo que se recomienda es hacer la lectura de estos recursos sobre el uso de dos puntos, el punto y coma, la paréntesis y además el signo de puntuación. Imagínense, hay libros completos que hablan sobre el punto nada más, el uso del punto, y yo he visto capítulos largos y enteros sobre la coma. Por ejemplo, la coma es un signo de puntuación que no es tan fácil de acomodarlo siempre con certeza. Hay varias personas que tienen opiniones diferentes, pero pues tiene su técnica, tiene su chiste ponerla de forma correcta. En el proceso de escritura, bueno, pues hay que identificar bien el tema, el propósito, hacia dónde vamos, el objetivo. Igual que este tipo de sesiones, bueno, siempre mencionamos el propósito, a dónde vamos. Y como les he mencionado antes, nadie llega a la estación de autobuses, se sube a un autobús sin saber a dónde va. Ya que está en el autobús, no se pone a preguntar a dónde va. Tiene que saber su destino. Así que en el proceso de escritura pasa lo mismo. Hay que saber a dónde vamos, qué es lo que nosotros queremos decir, a quién se lo vamos a decir, quién nos va a leer, cuáles son los tipos de texto que nosotros vamos a utilizar, y además hacer una investigación preliminar. En alguna ocasión les dejé una tarea a mis alumnos, pues de que escribieran respecto a algún tema que les gustara. Bueno, lo más importante era pues que lo leyera alguien más. Así que algunos decían: es que yo no quiero que nadie lo lea. Y yo decía: bueno, pues entonces, ¿cómo para qué lo escribió? Si no quiere que nadie lo lea, pues entonces mejor no lo escriba. En este caso es lo mismo. Cuando nosotros hablamos, esperamos que alguien nos escuche. Así que cuando nosotros escribimos, esperemos que alguien nos lea. Yo les recomiendo pues que empiecen a hacer unos buenos escritos. Más adelante les voy a recomendar algunas actividades adicionales que les pueden ayudar. El recurso de los primeros pasos en la redacción nos propone algunos trucos para hacerlo más fácil, sobre todo observando estas cualidades que tienen pues las expresiones en nuestro idioma: sujeto, verbo, predicado. ¿Quién hace la acción? El verbo, quien realiza la acción, y el predicado que lo califica o lo complementa. Es lo más común y es el mejor camino para redactar bien. Más adelante les voy a mencionar un recurso muy interesante, espero que lo atiendan, que nos da muy buenos consejos para la buena redacción. De igual manera, los marcadores textuales y discursivos, pues tenemos que introducir al tema con algunas palabras
Y hay giros lingüísticos, así se llaman, giros lingüísticos, unas palabras, una forma de decir, para poder argumentar de forma correcta y poder unir frases y oraciones que den alguna buena idea, una buena conclusión. Así que para iniciar el tema tenemos este tipo de giros, ¿no? En lo tocante a, en lo referente a, en cuanto a esta idea. O también cuando marca una entrada, en primer lugar vamos a conocer esto, finalmente diremos esto, en fin. O hacer hincapié en demostrar las cosas. Es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, son giros lingüísticos importantes, que es interesante que ustedes le den una buena repasada para redactar mejor. Se encuentra también este recurso del resumen, un recurso muy chiquitito, muy bien hecho, donde nos habla de la estructura del resumen, los títulos, las ideas generales, entre otras cosas. Y tenemos estos consejos para resumir, quitar la información que no es tan relevante, darse cuenta de los puntos más sobresalientes, hacer una lista de las ideas, hacer una síntesis de los párrafos y además incluir en el resumen los objetivos, el método, los resultados y las conclusiones. Hay que escuchar también este audio, fíjense, son audios chiquititos de unos cuantos minutos que están muy bien dramatizados y seguramente le van a despertar su interés. No deje de escucharlos completos. Hay que participar pues en el foro aprendiendo. El propósito es identificar los temas, la intención, las expresiones orales para poder desarrollar el resumen. Este es el tema del foro aprendiendo. Además, cómo utilizar el internet para buscar información académica o técnicas para recuperar esta información. Así que hay que publicar las dudas, como en todos los foros se hace, los comentarios, las sugerencias, leer lo que dicen los demás compañeros, identificar las similitudes y contestar de forma adecuada. Recuerden respetar las normas, que significa decirlo de forma respetuosa, escribirlo de forma correcta, sin faltas de ortografía, exponer incluso opiniones diferentes, pero siempre respetando a los compañeros. Así que la actividad integradora número 3 se llama selección de texto e ideas aplicables y tiene como propósito pues analizar los 4 tipos de texto, elegir la que más nos guste, la que más se nos facilite y rescatar las ideas principales. Así que aquí tenemos las instrucciones. Hay que leer las instrucciones con mucho detenimiento. Lo más recomendable siempre, además de poner su portada, recuerden, su portada y las fuentes, pues hay que leerlo con toda exactitud. Hay algunos compañeros que repiten las preguntas y abajo ponen las respuestas. Pues es un buen método porque de ese modo no se nos olvida contestar nada. Así que hay que distinguir los textos científicos de los periodísticos, de los literarios o de los informativos. Hay que analizarlos, determinar todos sus elementos, título, autor, tipo de texto, ideas principales. Y además elaborar el esquema, escribir el párrafo que tenga la cantidad que se indica. Es muy importante que tenga esa cantidad porque si pone menos, pues tendrá una menor calificación. Y además mencionar las estrategias de lectura utilizadas. Mencionar los nuevos conocimientos y guardar el archivo y subirlo de la forma acostumbrada. Es importante que tenga la nomenclatura que corresponde. Hay veces que se nos olvida ponerlo, es muy importante porque también es parte de la evaluación. Para poderlo evaluar, los asesores tomamos en cuenta todo lo relativo a la rúbrica, es decir, el modo en que se evalúa. Si lo hizo seleccionando los elementos correspondientes, sus características, si puso las 3 ideas, las razones, si mencionó las estrategias de lectura, si mencionó los conocimientos adquiridos de una forma clara,
si utilizó usted adecuadamente la tecnología, si leyó todas las instrucciones y las resolvió de forma correcta, si utilizó el espacio correspondiente. Así que hay que tener muy buen manejo y ejercitarse en el uso de la tecnología. Pues ya está previamente hecho. Básicamente hay que llenar algunos renglones y si no, pues hay que nosotros escribir de forma correcta. Además, nosotros calificamos si es clara su exposición de ideas, si presenta el número de renglones solicitados. Si presenta menos, pues tendrá una menor calificación. Si atiende a las normas de etiqueta, hablar de forma correcta, de forma respetuosa y si no contiene errores de ortografía o puntuación. Además, debe de aplicar las estrategias de estudio de forma correcta, explicarlas bien, seleccionarlas y además decir las razones por las cuales usted realiza ese análisis. En relación a la actividad integradora 4, recuerden el propósito es identificar cuál puede ser de nuestro agrado o la menos peor para los más pesimistas. Todas están muy bien hechas, son muy atractivas, así que hay de dónde elegir y encontrarle ese gusto. Además, hay que redactar un resumen y pues invitar a otras personas a que lo lean. Así que hay que leer uno y solo uno de los textos que aparecen y recuerden poner la portada y llenar estas instrucciones del resumen, pues porque se prefirió investigar sobre el autor y llenar todos los detalles que se están solicitando, las ideas principales, secundarias, palabras claves y además pues redactar el resumen en la extensión solicitada. Una cuartilla, recuerden, son al menos 20 renglones o una hoja tamaño carta con letra tamaño 12 aproximadamente. No pasa nada si se excede un poquito, es por lo menos una cuartilla. Bien, y además hay que enviar el audio. Ya nos hemos ejercitado la semana pasada en cómo enviar el audio. El audio, la mayor parte tuvo éxito, felicidades. Aquellos que hayan tenido algunos problemas, recuerden, en el foro de novedades les ponemos ahí algunos tutoriales para que les sea un poco más sencillo realizarlo. Es importante que usted verifique a través de ventanas de incógnito o en otros dispositivos que se puede escuchar, pues con eso usted podrá verificar que yo también puedo revisarlo y no incida en su calificación. De igual manera, pues hay que guardarlo de la forma acostumbrada, pues con los apellidos, el nombre, el número de la actividad, en fin. Recuerde que nosotros tenemos que calificar respecto a la rúbrica, pues si lo ha hecho conforme a los textos que le proporcionaron, si investigó sobre el autor, si describió los ámbitos en los que se ha desarrollado, si describió correctamente la idea central, si escribió las palabras claves, si grabó el video y el audio con la duración requerida y además lo expone de manera oral, incluyendo estos elementos, introducción, exposición, conclusión de la lectura y además si lo comparte de forma correcta. Además, nosotros revisamos que haya seguido la totalidad de las instrucciones, que haya empleado la tecnología. Pues usted lo descargó, usted le puso a la portada, lo escribió, pues que se vea claro, las letras del mismo tamaño. Para ello yo también recomiendo pues que eviten marcos, dibujos, corazoncitos, confeti. No es necesario, lo importante es que esté bien hecho. Y por supuesto atender la totalidad de las instrucciones, utilizar el espacio destinado y enviarlo a la plataforma en el tiempo que corresponde. También evaluamos que la comunicación sea correcta, que se atienda a las normas de etiqueta y además que no contenga errores de sintaxis, de ortografía o de puntuación y que el audio o el video tenga buena calidad y su discurso o lo que usted está hablando, su expresión oral, sea fluida y además comprensible.
Nosotros también vemos siempre que su pensamiento pues sea eh, analítico, que identifique el tema, la intención de las partes, que elabore el resumen de manera clara y concisa, que recupere los aprendizajes previos y además que utilice de forma correcta el procesador de textos y las herramientas para grabar de forma correcta el audio o el video. A veces el video es un poco más sencillo. Y por supuesto habrá que concluir esta semana contestando los cuestionarios, que son la actividad formativa, la escritura y leer para comprender. Recuerde usted que el propósito de la actividad formativa, la escritura, es reconocer los elementos para ser considerados al escribir un texto. Y aquí tenemos algunas preguntas, pues donde debemos de distinguir, por ejemplo, los procesos de escritura. Todo esto viene en los recursos. En la actividad formativa 4, el resumen, hay que identificar pues alguna lectura que pueda ser de nuestro agrado, redactar el resumen y además invitar a otras personas para que lo lean. Y aquí vienen el modo en que debemos de contestarlo. Hay que contestarlo, hay 3 oportunidades para contestarlo, en algunas son menos, bueno, pues hay que ponerse bien atentos y realizarlo de forma correcta. Como recursos adicionales, este es un blog muy importante, yo lo recomendé la semana pasada en el foro de novedades, lo reitero, es este de los 5 consejos para redactar mejor sus textos. A mí me ha parecido maravilloso en este blog de la lengua, donde nos da consejos muy útiles y muy prácticos. Además, les recomiendo analizar también este recurso. Es un blog sencillo de cómo resumir un texto en cosas de educación. Bueno, pues donde nos da algunas ideas muy sintéticas de algunas sugerencias para poder resumir bien. Y aquí está el enlace. Entre otras actividades, yo siempre recomiendo, como la vez pasada, escribir su propia biografía. Esto le va a ejercitar para poder realizar sus escritos de manera más fluida, mucho mejor hecha, más rápida y más clara. En conclusión, hemos tratado de identificar en esta semana el tema, la intención de las partes en las expresiones orales y escritas. Se pretende utilizar el Internet como fuente de consulta. Además, nosotros en esta semana debemos de desarrollar el resumen por escrito, ver el tema, la intención, las partes y utilizar las técnicas de estudio que permitan recuperar la información. Bien, vamos a pasar ahora a este espacio de preguntas. Voy a verificar si en el chat se encuentra alguien que quiera realizar una pregunta, y si no, no se preocupen, podemos en las próximas horas comunicarnos a través de la mensajería instantánea de la plataforma, preferentemente en donde pues en lo que yo les pueda ayudar, les pueda dar algún consejo, algo que no se entienda bien, bueno, por favor no dejen de preguntarlo. Y bueno, con esto damos por concluida esta sesión, no sin antes mencionar también otras características. Ya parece que estoy aterrizando y no termino de aterrizarlo, permítanme. Voy a presentar aquí. Miren, lo que se recomienda, y esto viene por supuesto en nuestra plataforma, lo que se recomienda es que para la actividad integradora 3, pues elijan estos textos: la lectura y escritura, la lectura por gusto, las estrategias de lectura, y además el texto, la estructura del texto y organización del texto. Con esto ustedes podrán realizar mejor la actividad integradora 3. Para la actividad integradora 4, el resumen, los recursos que se recomienda son pasos para resumir, el resumen, resumen y comentario, corrección de textos, proceso de escritura y algunos otros. Bueno, pues en esta ocasión vamos ahora sí a dar por concluida esta sesión. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo les deseo un buen
inicio de esta segunda semana. Recuerden, el domingo pues vamos a comenzar el receso académico, solamente será una semana, así que si ustedes quieren adelantar o ver de qué se van a tratar las semanas previas, descarguen los recursos, ya que es probable que la plataforma se encuentre inhabilitada. Me dio gusto saludarles, mi nombre es Rodrigo Marín Vilchis y hasta la próxima. Adiós.